Voy a elegir el más peliagudo, el aborto y derechos humanos. ¿De acuerdo? Solo porque soy un tocapelotas. No, está bastante bueno. Y creo que justamente va a estar relacionado con un tema que quería tratar. Me decía Hanna que podría leértelo, pues sí. Que Bueno. persiga a las personas. Vale, es un vídeo de una del poblado. Vale. Gente famosa, políticos, actores socialistas, cuando no tienen que marchar fuera de España, casi siempre eligen un país que no es socialista. Vale, sí, Tata Darspay tiene razón. Dice Musa Soso, en España los chungos han sido los seguidores de Pedro Varela. Bueno, están hablando de Isabel Peralta, una chica que se dice que es nazi. Sí, exacto. Bueno, Anitadri, nos vemos. Vale, vamos a escuchar. Que persiga a las personas que usen esto en otros países. Señores y señores, tenemos el ejemplo del aborto. Cuando no estaba el aborto, la gente iba a otro país a abortar. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice él, ¿no? A ver, porque eso es una réplica este vídeo. Entonces, vamos a escuchar primero el fragmento que ha cogido esta persona. Se persiguen... A ver, ¿cómo era? ¿Cómo decía? Es cortito, además. Que persiga a las personas que usen esto en otros países. Señores y señores, tenemos el ejemplo del aborto. Cuando no estaba el aborto, la gente iba a otro país a abortar. Vale, cuando no estaba el aborto, la gente iba a otro país a abortar. Yo creo que es muy cierto. Sí. ¿Vale? Es decir... La gente adinerada. Sí, lo que suele decirse. La gente adinerada de las que directamente podían de alguna forma. Es decir, no solamente es el tema del aborto. Sí. Y ojo, en los países donde hay movilidad, porque hay países donde es prohibitivo moverse del país justamente porque te hacen imposible salir del país, como por ejemplo en Argentina. Actualmente es re difícil salir del país si no sos un tipo muy pudiente. A ver, el ejemplo aquí sería de España a Inglaterra. Sí. Pero era eso, era la gente adinerada, no todo el mundo se podía pagar un viaje para Inglaterra para hacer un aborto. Y luego lo que ocurría en Inglaterra, por ejemplo, y en parte de esas partes, como resulta de que España bonificaba al 100% ciertas operaciones, lo que se hacía era lo que se llamaba el turismo de... Ay, no me acuerdo el nombre. Turismo de quirófano, o algo así. Es decir, gente que venía aquí en base a tener una dolencia para que la administración le financiara completamente gratuita esa dolencia. Bueno, acá es donde me sale la vena que, aunque no me considero liberal, me sale la vena liberal, que digo, eso tiene sentido, que de repente un país tiene regulaciones muy prohibitivas que entonces el ciudadano decida moverse de país a uno donde no tengan esa regulación para hacer lo que quiere hacer. Esa tiene todo el sentido y es justamente que la libertad de mercado. Uh-huh. Que eso me parece que tiene toda la lógica y siempre la excusa que suelen poner de no, pero ¿cómo es esto? Esto es solo para los más pudientes. Y sí, un incentivo más para que la gente se ponga las pilas y trabaje más. Y está bueno porque si trabajas más, lo más probable es que logre salir de la pobreza si las condiciones son justas. Cosa que no pasa en el socialismo. Pero bueno. Relacionado con el tema de la clandestinidad, acabo de poner pin en un comentario de Musa Soso que dice eso, o clínicas clandestinas, que vete a saber quién te puede atender, qué titulaciones tiene y demás, o lo peor de todo, o intentarlo de forma temeraria por propia cuenta. Se han escuchado casos de gente que le están haciendo la operación con una percha, es decir, con lo que cuelgas la ropa en el armario, esos alambres, que llegan a hacer esas operaciones con una percha. Bueno, eso se escuchaba en el 2018 cuando querían legalizar el aborto en Argentina. Ya. No, eso se escucha desde los 70. Sí, se escucha hace mucho tiempo, Pero también decían que morían 500.000 mujeres al año y después ibas a los registros y resulta que habían 31, 40, rollos así. Sí. Mira, hay un tema con eso que uno agarran y te ponen la excusa a las feministas de que no se puede medir, como es clandestino no se puede medir, pero minga, si pones un poco las pilas y te pones la cabeza, puedes buscar en los hospitales los registros de personas que mueren
O sea, porque está bien que agarres y te muras y no puedan cuantificar cuando te están haciendo un aborto clandestino porque justamente es clandestino, pero la persona muerta llega al hospital o llega a la morgue, llega al hospital cuando se está moribunda o llega a la morgue cuando ya se ha muerto y le hacen la autopsia o se fijan por qué está hecha pelota y se muere en un hospital y te sale la causa. Entonces eso sí se puede cuantificar. Nada más que no quieren hacerlo simplemente para engrosar los números es otra cosa. Ujú. Pero sí hay una metodología para cuantificarlo. Claro, claro, los cadáveres se pueden ver, ese es el tema. Sí. Bueno, Lo que no se puede saber es el número total que hay, porque después hay algunos que salen bien y no hay cadáver. Entonces, claro, lo que no se puede saber es Y sí, cuántos abortos clandestinos hay. Y justamente eso podría llegar a ser ¿cómo se llama? Un argumento a favor de que se despenalice el hecho de que mucha gente que se salva no dice que se ha salvado de un aborto clandestino porque es ilegal y no quieren avisarlo. Igual aclaro, yo estoy bastante en la vereda de frente del tema este del lobby abortero. Estoy Ya. bastante en la vereda del frente. No sé si en contra del aborto per se, pero sí en contra del lobby abortero. A ver, Porque me parece que la manera en la que lo venden como si fuera algo muy cookie, reivindicador y empoderante es un peligro porque es una operación peligrosísima y muy cruenta e incluso mortal en muchos casos. Y te la quieren vender como si fuera algo empoderante que no tiene riesgos y que es más segura que parir. O sea, eso es... no. Te la están vendiendo como algo, como... Y hay una cuenta de Twitter que lo ha dicho varias veces y cada vez que lo ha dicho la han funado por ello. Pero te lo venden como un método anticonceptivo. Sí. Y aparte, el lobby abortero, yo me acuerdo acá en Argentina, bueno, y en gran parte de Latinoamérica, agarraban y cada vez que vos les decías, che, pero esto del... te ponían la excusa esta del no, porque la gente que no quiere el aborto, que el aborto sea legal, le gusta el aborto clandestino, y vos le decías, che, pero es que del movimiento abortero tienen páginas en Facebook, tienen grupos en WhatsApp y cosas que le enseñan a las mujeres a hacerse abortos clandestinos, que les consiguen misoprostol, que encima se los cobran carísimo, y Sí. después no se hacen cargo si la mujer se desangra en su casa. Y he visto un montón de ocasiones en las que tipas que se han estado a punto de morir ponen, mira, me consigo las pastillas, cuando me empecé a tener un sangrado profuso, le escribí diciendo, che, ¿qué me pasa? No dejo de sangrar, y me bloqueaban o no me contestaban más. Y he tenido que ir al hospital y decís, loco, que sororidad, o sea, las tipas que están en contra del aborto clandestino y que no quieren que mueran más mujeres en la clandestinidad, le consiguen los medios para que se lo hagan y después se borran si algo sale mal. No. Y definitivamente... Pero es aquí cuando tú te das cuenta que todo esto, ¿cómo te diré? Lo voy a decir, toda esta metástasis de gentuza realmente no les importa a las mujeres. No les importa el bienestar de una mujer. Lo Más vale. único que les importa es su ideología. Punto. Como lo que es una secta coercitiva. No tiene más. Punto. Es que no Ni hay eso nada más. realmente. Lo único Y que importa es el negocio de unos pocos y los tontos útiles que son esa mayoría, que es lo que parece la secta, que defienden los privilegios de esos pocos que están gozando de un negocio muy grande que mueve mucho dinero. Que si el aborto sale bien lo van a usar así, el aborto clandestino que hicieron sale bien, lo van a decir, lo hemos hecho por nuestra hermana. Si sale mal van a decir, vieron, esto es culpa del patriarcado. Claro. Sí, eso ya lo hablábamos el otro día. No importa el relato. O sea, no importa lo que ocurra. Lo que importa es el relato. Y siempre se puede justificar un hecho a través del relato. Y es muy No quiero triste. decirles nada, y ustedes no lo están viendo, pero la página está donde el tipo muere me está saliendo buenísima. Perdón. Bueno, está bien, ¿no? De hecho, si quieres, luego me pasas un tweet por privado y lo pongo por aquí. Me pasas un par de tweets por privado y luego los ponemos, ¿vale? Vale, todo esto sin que hable la chica, sin que hable la de una del poblado, que tiene tela. Ya os digo, ¿vale? Vamos a escucharla un poquito, solo un poco. Cuando dices usar esto, estás hablando de la explotación reproductiva de una mujer. Ya está, es que no hace falta seguir.
¿Realmente consideráis que eso es explotación reproductiva de una mujer? A las mujeres se les tiene en granjas, inseminándolas X meses, no. Quien quiere lo hace y quien quiere no lo hace. Y lo voy a decir así de simple. Esto es como la mujer que quiere vender óvulos. Ujú. Quien quiere lo hace y quien quiere no lo hace. Ahora bien, No, pero no lo estás entendiendo, porque como vivimos en una sociedad patriarcal, ninguna de tus decisiones es consciente y todas te han lavado el cerebro, entonces si te has quedado embarazada, te han explotado reproductivamente por más que no lo sepas. sí, Es que no lo has comprendido. claro, es que soy mujer y soy tonta. Es que de Eh, verdad. No, sí, es así como las- trata el feminismo a la mujer, que es tonta y no entiende. Adelante, Almudena. Pues, bueno, no sé si conocéis el nuevo partido feminista que han presentado en España. Es TERFA, son TERFAs. Y uno de los puntos que llevan en el programa es que también están contra la donación de óvulos porque también es explotación de las mujeres. Aunque sea por Porque- fines de Pero sin nada, pero investigación. me cae Un muy bien momento. esa señora. Ahí. Aunque sea por fines de investigación. Es explotación de las mujeres porque se paga. Ya, pero aunque sea para fines de investigación también. Da lo mismo. El problema aquí es que es nuestro cuerpo, nuestra decisión, mientras sea algo que no nos reporte económicamente nada a las mujeres. Ah, ya te- En cuanto con ese cuerpo, nuestra decisión sobre nuestro cuerpo, nos pueda reportar algún beneficio, ya es explotación. Ya. Por eso están contra la prostitución, la pornografía, los vientres de alquiler, el ser El azafata de trabajo. Fórmula 1, que las mujeres podamos ganar dinero con nuestra sexualidad, les parece horroroso. Ya. Pero que no Cuando- solo eso. Es Oh, perdón, una de las interrumpí. fuerzas que tenemos las mujeres. Igual que los hombres se ganan el dinero con su fuerza física, ¿por qué nos estáis quitando una herramienta de ganarnos la vida a las mujeres, que es con nuestra fuerza sexual? Ya. No lo entiendo. Es que Y igual bueno, eso yo te lo viene de dije a un la... abuelo hace poco. Lo que pasa es que tienen muy metida dentro la moral judeo-católica cristiana. Porque no es más que eso. El cuerpo de la mujer tiene que ser un templo. Igual viene de la retórica socialista, esta de agarrar y decir que todo trabajo es indigno y todo trabajo es explotación. Sí. Que básicamente porque te vienen el asunto, hay gente rica y esa gente rica explota a la gente pobre y la gente pobre se ve obligada a trabajar por el rico. Todo esto de la explotación siempre ha venido de eso, porque esto es la retórica socialista de toda la vida, pero metida a las mujeres. Efectivamente. Así es. Al fin y al cabo es lo que son. Han cambiado la lucha de clases por la lucha de sexo y han adaptado todo lo que es el discurso de la lucha de clases a la lucha de sexos. Y si ven de Estados Unidos, es lo mismo, pero con la lucha racial. Efectivamente. Sí. Es que no sé si se han dado cuenta, pero donde mete la mano el socialismo, agarra alguna pelea tonta que hubieran entre la sociedad que nunca pasara nada más de un chiste o una pelea en un bar o un chiste en la sobremesa y lo convierten en una guerra bizantina en la que la gente se termina tirando al cuello del otro. A ver, es. Cosas como la gente haciendo chistes acerca de que los judíos son agarrados y los judíos manejan, y hay muchos empresarios judíos, fue lo que inició que de repente metieran en Alemania el cuento este de que el sionista malvado quería empobrecer al ario trabajador, y entonces ahí metieron la retórica y de repente con la excusa de que era contra el malvado sionista capitalista terminaron masacrando a todos los judíos. A ver, es puro marketing. Todo esto es puro marketing. Es decir, ¿cómo funciona esto? Es muy sencillo. ¿Qué es más fácil venderle a una persona? Decirle, el responsable de todos tus actos y el responsable de todo lo que te suceda eres tú, o el responsable de todos tus actos y de todo lo que suceda es un ente abstracto al que ni siquiera puedes ponerle una cara. Es más fácil lo segundo. Y
y encima un tipo, o sea, te señalan a alguien que aunque haga las cosas bien va a ser el malvado porque tiene una especie de maldad primigenia que no Sí, se puede sí. quitar de encima, salvo que decida someterse y ser sumiso a tu movimiento. Que en el caso que lo haga va a ser un ciudadano de segunda, nunca es como es como es como el aliado feminista, es como el negro que decide ayudar al racista, es como el pobre que decide ser, que no decide, o sea, siempre que el personaje identitario, el actor identitario al que estás apelando no te sigue el cuento, va a ser un tipo que Sí. ha sido cooptado por el otro, y siempre que te ayude, eh, y siempre que del otro lado se den vuelta y decidan estar de tu lado, van a ser un ayudante, pero nunca va a ser perfecto y siempre va a estar bajo revisión y bajo señalamiento. Sí, Pues es pero una cuestión identitaria. vale, pero ¿por qué surgen estas cuestiones identitarias? Es muy sencillo, son luchas de poder, es decir, es más fácil que convencerse a la gente de que estos o problemas ocurren y que tú eres el portador de la solución. Con lo cual, elígeme a mí, porque estamos en una sociedad que supuestamente debes de elegir a tus líderes, a los que son tus representantes, elígeme a mí, que así yo alcanzaré el poder y te podré dar solución. Cuando vemos que realmente, por muchos que los elijas, es que no hay soluciones. Las soluciones que están dando lo que hacen es agravar. ¿Por qué? Porque no interesa solucionar el problema de fondo. Lo único que interesa es maquillarlo. Si Y tú aparte juegan con los prejuicios de la gente siempre. Claro. Adelante, Marinka. Es un El negocio. prejuicio nunca va a desaparecer. Perdón, me callo. Sí. Es un negocio, si se arregla se acaba. Marinka iba a decir algo. Un momento. pasa nada. A ver, desde el momento en que tú a una persona le lavas el cerebro y tú le dices, tú eres la víctima, tú no tienes responsabilidad absolutamente de nada. Tú le quitas su lógica, su individualidad, para que esté siempre, es que papá ha estado, ayúdame, papá ha estado, dame. Es solamente quitarle a una persona su poder de convicción. Si tú le quitas todo eso a una persona, y lo voy a decir desde un punto de vista tan simple. Desde el momento en que tú a una persona le haces cuestionarse su identidad, o sea, la deconstruyes hasta el modo de que odie su país, odie su cultura, odie su color de piel, odie su religión, odie todo, tienes a gente así. Sí. Y no solo eso, si le perdonas toda barbaridad que haga simplemente porque decís, ay no, pero es que no es tu culpa, es culpa de otro, vas a tener a gente que va a estar contentísima. O sea, lo volvés a un estado donde es una simple criatura que no tiene la culpa de nada y que la tienen que cuidar y mantener. Hay un montón de gente que quiere volver a ser niño y que lo cuiden sus padres. Entonces, si de repente le ofrecen, ay, vos sos chiquitito y tonto y no tenés la culpa de nada, yo te voy a cuidar, van a volver encantados. Sí, El pero mediocre va a volver encantado a eso. es ahí donde radica la trampa. En el momento en que tú a una persona la infantilizas hasta el grado de que no se cuestione nada, es cuando un poder puede pisar a los demás y estos no cuestionen absolutamente Nada. de toda esta gente, seamos realistas, de toda esta gente que está haciendo constantemente, porque se empieza por, ¿cómo lo diré? Cuando se empiezan por recomendaciones, ¿vale? Y la gente va a decir, bueno, es que si lo recomiendan, pues será verdad. Y luego van a imposiciones. ¿Tú te crees que la gente ya ha aceptado las recomendaciones sin chistar? Imagínate cuando sea una imposición. Voy a leer un momento. La ventana de Overton es una teoría política que representa un ideario aceptable por el público, como una ventana estrecha, afirmando que la viabilidad política de una idea se define principalmente por este hecho antes que por las preferencias individuales de los políticos. Básicamente, la ventana de Overton te está diciendo que en una sociedad tú puedes tener ciertos debates. Ahora, la única forma de
conseguir que otros debates se metan dentro de esa ventana, de lo que se puede debatir, es a través de abriendo la ventana. Entonces, ¿qué es lo que están consiguiendo? Por un lado, abriéndola, es corriéndola del lugar. Exacto. Es corriendo los límites. Así es, eso es lo que están haciendo. Están corriendo los límites a que los debates que se puedan hablar única y exclusivamente sean los que les interesan. Es decir, ¿por qué ahora que se está hablando precisamente del tema de la prostitución, por qué se está intentando cada vez más? Bueno, es que no voy a entrar con la de la prostitución, voy a entrar con la ley del sí o sí. ¿Por qué interesaba tanto la ley que se cambiara un término justamente de la ley? Aunque directamente las penas, aunque se redujeran, se quedaran exactamente iguales. Que ese término fuera cambiar el concepto de abuso por agresión. Porque así no se puede concebir que existan abusos. Todo es agresión. Eso es mover la ventana. Y eso es la ley del sí o sí, que se aprobó la semana pasada o la anterior. Los contratos indefinidos obligatorios actuales. Otro concepto de ventana de Overton. Esas son manipulaciones que se hacen. Sí, adelante, Patrick. Esto que pasó hace poco de que quemaron, creo que fue en África, que quemaron una iglesia llena de cristianos de color y los de Black Lives Matter, ahí no hablaron nada, porque se ha movido tanto la ventana de Overton que el cristiano es instantáneamente el malo y si muere un cristiano a nadie le importa. Sí. La gente dice, no importa porque era cristiano, está bien. Eso también han movido la ventana de Overton para que la gente lo considere aceptable y hasta festeje y aplauda e incluso ayude si matan a un cristiano. No ha sido solo uno, han sido dos en esta semana. 2 ataques a cristianos. Fue uno en Nigeria, 50 personas, y el otro no me acuerdo dónde fue, pero lo vi esta mañana y había sido otro sitio. Qué bien. Más que no nos estamos enterando. Sobre todo a los coptos los han borrado, como aquel que dice, en algunos países del mapa. En fin. Pero esos no importan. No importa. No, y aparte como se enojan, y esto es yo soy ateo, pero suelo hablar a veces con esta chica Mamela Fiallo, que es bastante cristiana, sobre el tema este de que los tipos estos, como te ponen al cristiano como el malo, te confunden la institución cristiana con los creyentes, y los tipos estos con sed de justicia social no tienen el mayor drama en atacar a un creyente simplemente por creer en el cristianismo y convertirlo en el mal, en el perseguirlo, atosigarlo, escribirle barbaridades por MD o golpearlo en la calle simplemente porque por ser cristiano es malo. Y se supone que ellos están luchando contra una institución, pero lo que están haciendo es atacar a gente de a pie en la calle. Y no encuentran ningún problema en eso, no encuentran ninguna tara que les diga, che, puede que lo que estén haciendo está mal. No, porque para ellos eso ya han corrido completamente el límite. Los otros están en contra del pueblo, entonces se les puede hacer lo que sea. Acabo de poner un comentario que justamente está hablando de Nigeria. A ver, lo de Nigeria más o menos me suena haberlo leído, pero no voy a profundizar sobre eso, yo no lo sé. Si queréis hablar sobre ello no tengo problema. Dice Musa Soso, básicamente yo creo que en ese caso ha pesado más el que sea en Nigeria. No lo sé si estaréis de acuerdo o no estaréis de acuerdo. Es que ya te digo, yo el caso no lo conozco. No sé leer, o sea, sé que han habido unos ataques, sé que no han querido condenarlos, pero más de eso no sé. Cuando ha sido en Nigeria, porque ha sido en Nigeria, cuando ha sido en Egipto, porque se ha ido en Egipto, sea como sea, cuando hay ataque a cristianos, siempre hay un motivo por el que no se condenan. Eso es como, por ejemplo, lo que ocurrió en África todos los años mueren miles de cristianos y millones tienen que moverse para evitar ser matados. Y lo que es curioso es que los que llegan a Europa de manera ilegal nunca son cristianos. Que es curioso. Sí, y por ejemplo lo de Black Lives Matter, que ahora está diciendo que ellos no se van a pronunciar sobre este tema porque no está dentro de su tema. Cabe recordar que durante las protestas de Black Lives Matter mataron a varios policías negros, gente que no era negra, y a eso tampoco se pronunciaban los de Black Lives Matter porque eran negros pero no estaban con su causa. Eran policías. Como no estaban con su causa, exactamente, eran policías, venían a ser traidores y los podían matar sin drama. Pasó de que
un tipo pasó durante las protestas de Black Lives Matter que un ex policía jubilado que vino a calmar a un tipo que estaba haciendo desmanes, que ambos eran negros. El tipo salió fuera de su casa a decirle que calma, que no tenía por qué hacer lo que hacía. Agarró el delincuente el arma, se la apuntó en el pecho y le pegó un tiro en el pecho y el tipo murió instantáneamente, el ex policía jubilado. Y por ese no hubo nadie en Black Lives Matter que hiciera ningún quilombo, porque había sido policía, pero por un delincuente como George Floyd, que encima terminó aprendido después de no sé cuántos mocos, no, pobre, es que la sociedad malvada lo había empujado de eso. Qué sé yo, los tipos, es como dicen, es como el tema con el feminismo, hay mujeres que valen y mujeres que no valen dependiendo si acompañan o no acompañan el movimiento. Mujeres como, no sé, Ayuso, que es una mujer que con mucho esfuerzo ha llegado a un puesto de poder, agarran y te la tildan de todo y más simplemente porque no es feminista y porque critica el movimiento. Y a que si le pasara cualquier cosa el día de mañana a Ayuso, esta gente lo festejaría. Sí, eso No, es cierto. si es feminista, lo que lleva políticas que los otros no quieren, entonces ya por eso es que ahí no es por el feminismo, sino porque es de derecha. Acá hay Claro, hice con los dedos, entre comillas, pero claro, ustedes no lo ven. acá hay una cosita. Hanna te acaba de rectificar. Dice que eso de que los que inmigran legalmente no son cristianos, ¿qué pasa con los latinoamericanos? Creo que te faltaba el matiz, los que vienen de parte de África. ¿Cierto? Los latinoamericanos Los que llegan normalmente ilegalmente, vienen legales. ¿Cómo? Los que llegan ilegalmente, los que vienen de América y tal, generalmente llegan de manera legal. Después es verdad que muchos a lo mejor se quedan de manera ilegal porque vienen con un visado que no es de trabajo o cosas así, después se quedan trabajando y cosas de esas. Vale. Y era lo que estabas diciendo tú, Almudena, ¿verdad? Sí, normalmente es eso. Normalmente entran de forma legal, ya sea para trabajar y después se les termina el trabajo, no tienen y se quedan, o vienen de vacaciones y se quedan. Sí. Pero normalmente los que nos entran, cuando se está hablando de los que nos entran ilegales, son todo lo que nos viene por el Mediterráneo, que es lo que más nos viene ilegal. Vale, aquellos que no se les sella el pasaporte al entrar, básicamente. Claro. Vale. Pueden que se queden ilegalmente, pero la entrada al país es legal. Vale. Es la diferencia con porque es mucho más complicado desde Latinoamérica venir ilegalmente. Ya. Es que es mucho más complicado que eso. Pues bueno, y hemos escuchado una frase solo de esta mujer. No me quiero imaginar el resto, ¿vale? Vamos a ponerle play un poquito, ¿vale? Y está pidiendo que el Estado permita esa explotación en beneficio de quienes quieren cumplir un deseo. Y estás pidiendo que el Estado cumpla esa explotación en beneficio de los que quieren cumplir un deseo. Es que... Vamos a seguir escuchándolo. Y no confundas con el aborto, porque obligar a una mujer a continuar con un embarazo no deseado vulnera los derechos humanos. Esto. ¿Realmente obligar a una mujer que continúe con embarazo vulnera los derechos humanos? O se deja mudos. Ah, perdón, es que me distraje. ¿Me repites la pregunta? Sí. Como decía Lelutier. Vale. Obligar que una mujer continúe con un embarazo vulnera los derechos humanos. ¿De quién? Depende. No sé. Porque terminar con el embarazo tranquilamente puede decir que está vulnerando con... interrumpir el embarazo, puede interrumpir entre comillas. El aborto vulnera los derechos humanos de la criatura que está en gestación porque le está negando el derecho a la vida, entonces. Sí, exacto. Ese jueguito de los derechos humanos se puede ir para todos los lados. Por eso es que yo el temita de los derechos humanos me lo paso bastante por el forro porque actualmente ha perdido todo empaque y significado. Ya. Yo por eso digo que depende de la situación del embarazo al fin y al cabo. Sí. Básicamente el Estado te está diciendo que no.
Porque voy a poner un ejemplo. El derecho de la vida del hijo no puede estar por encima del derecho de la vida de la madre, por ejemplo. En ese caso yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que la persona pueda decidir si quiere o no quiere tenerlo. Sí. Es justamente lo que estaba diciendo Hanna ahora mismo. Dice, depende si consideras que va contra el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. A ver, ya, pero es que... Dada la situación, dado lo que estábamos hablando de aborto clandestino, es decir... vamos a separar los temas, es decir, derechos humanos como tal, el obligar... Es que no, ni siquiera es obligar, es decir, una persona... el problema es... Un ser que no ha nacido todavía tendría derechos porque realmente es humano. Se considera que se adquieren los derechos una vez que se nace. Vale. Pero entonces, ¿por qué puede heredar? Está en una especie de limbo y tiene ciertos derechos, pero después hay ciertas cosas que no, y entonces está ahí en una especie de limbo. Pero, a ver, tiene derecho a heredar, pero no puede ejercer ese derecho hasta que nace. Uh-huh. Eso sí. No, claro, igual, porque no dependiendo puede... del lugar, hay países donde la Constitución dice que el ser humano se considera persona desde el momento de la concepción, así que no siempre es desde el momento del nacimiento. Claro, es Sí, que depende de... En Argentina, por ejemplo, lo pone así, ¿no? Depende de la Constitución de cada país, exactamente. Exacto. Los derechos humanos justamente no se... Y entiendo que no se quieran posicionar en ese respecto. Y tiene todo el sentido del mundo, porque realmente, una de las cosas que está comentando Hanna, es que también obligarla puede ser considerado un trato cruel o injerencias en su vida privada. Es decir, obligarla como tal, si es su deseo, aunque aquí deberíamos empezar a valorar el deseo de ambos progenitores, ¿vale? Obligarla contra su deseo puede ser una injerencia en la vida privada. Eso sí, no digo que no sea un derecho, eso sí que sería un derecho humano. Pero debería de prevalecer el derecho a la vida. Y acordemos que la Declaración de los Derechos Humanos, que has estado leyendo anteriormente, el último artículo justamente lo que dice es que nada en esta declaración puede ser utilizada para vulnerar los derechos de esta declaración. Es decir, tú... Pero es que insisto, loco, se vulnera Ya cada 3 segundos. Lo sé. Y hasta... Lo sé, por eso que hable justamente, que digan que en estos temas que vulneran los derechos humanos, a mí me resulta completamente decir, no tienes ni puta idea de lo que estás hablando. Sí, Yo pero por eso vulneran porque- los derechos humanos en nombre de los derechos humanos, por eso yo me los paso por el forro a la... Ya lo sé. Bueno, a ver, sobre este tema de lo de la gestación subrogada, etcétera, hace poco contesté yo a uno que decía de ser padres no es un derecho. No sé, empezó con el tema del derecho y le cogí la declaración de la carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí, sí. El artículo 16, precisamente, dice que los hombres y las mujeres, a partir de la edad nubil, tienen Aquí. derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Y disfrutarán de iguales derechos en cuanto a matrimonio durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Claro. Es que no me estás leyendo antes. Sí, pero es eso, fundar una familia. Sí. Por lo tanto, por ahí podemos decir que sí tenemos derecho a tener hijos. Porque eso es fundar una familia. No es, fundar una familia es más que casarse. Sí. Por lo tanto, los derechos humanos sí te están reconociendo ese derecho a ser padre. Sí, exacto. La historia es que te estén reconociendo el derecho a ser padre no significa que el Estado tenga la obligación de que tú seas padre. Ni que tú tengas la obligación de ser padre. Padre. Es decir, la única parte de estos derechos humanos en las que habla de obligaciones es justamente el penúltimo artículo. Que es, toda persona tiene deberes respecto a la comunidad. Que lo hemos estado leyendo antes y debatiendo un poco sobre él. Uh-huh. Leo un poco a Hanna, ¿vale? Lo que está diciendo, que creo que es interesante. Dice... Y ahí te entra otro detalle. ¿Un nonato tiene consideración de ser humano en esta declaración? No pone nada al respecto.
Dice, artículo 1, todos los seres humanos nacen libres en dignidad y derecho. Es muy interesante los argumentos presentados por Albert Cobb. Eso tendría que verlo, ¿quién es Albert Conley? Lo siento mucho eso. Dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales. Esa es la historia. ¿Qué es lo que es? Además, aquí me lo ha dicho bastante bien, es un limbo. Porque realmente cuando tú produces un aborto, o sea, el nacimiento es cuando sales del cuerpo de la madre. Y eres independiente del cuerpo de la madre. Cuando tú produces un aborto, ¿vale? Habitualmente se intenta eliminar la vida de ese embrión antes de que salga del cuerpo de la madre. Porque eliminarla fuera sería Asesinato. asesinato. Porque en el momento que nace con vida es cuando se considera ser humano. Sí. Pero que al fin y al cabo no deja de ser un ser vivo cuya carga genética es la de ser un ser humano. Sí. Es una fase de desarrollo diferente, pero no deja de ser un ser humano diferente con una carga genética completamente única. Voy a poner un momento el último fragmento del vídeo, porque creo que esta es la que luego dice otra. A ver si lo dice. Así que a ver quién tergiversa y manipula, ¿eh, corazón? No, no lo dice aquí. Es en otro vídeo, y creo que es ella la que lo dice, que es un grupo de células. Sí. Eso es uno de los argumentos que, vamos, que están considerando lo que es realmente un feto humano, lo están Todos considerando somos- como un tumor. A ver, Todos yo, somos un grupo de células, se llama organismo. Sí, básicamente. yo soy defensora del aborto. Yo sí estoy a favor del aborto. Y dentro de unos plazos, pero Sí. como también estoy de acuerdo con lo que se llama el aborto de papel para los hombres. Exacto. Por eso te estaba diciendo de que cuando estaba Hanna diciendo lo de que vaya contra la voluntad, debería tenerse en cuenta la voluntad de ambos progenitores, porque al fin y al cabo es una tarea, es algo que se ha llevado a cabo entre dos. Claro, a ver, no vas a poder obligar a una mujer a pasar por un parto en Ujú. contra de su voluntad, porque, a ver, los partos son muy seguros, pero no son 100% seguros. Entonces tampoco somos quien para decidir por los demás. Y un aborto tampoco es 100% seguro. Claro, pero por eso no vais a hacerle ni obligar a una cosa ni obligar a la otra. Así es. Pero, es decir, que un hombre que quiera que ella se quede embarazada, que tenga el niño, no va a poder nunca, no debería poder nunca obligarla. Ujú. Pero ella tampoco debería poder obligar a ese hombre a hacerse cargo de un hijo que no quiere. Así es. Y normalmente te dicen, pues que se hubiera puesto condón. Bueno, pues habértelo puesto tú, que existe el condón femenino. O haberte negado a acostarte con él si no se lo pone. ¿Por qué tiene que ser solo el responsable él? Los responsables son los dos. Sí. Si ese argumento te sirve para él, también te tiene que servir para ti. Él no Ya. tiene que tener el derecho a ese aborto porque se podría haber utilizado métodos anticonceptivos. Pues haberlos usado tú. Pero yo por eso, yo a favor del aborto, pero en los supuestos, ¿vale? En dado caso, que es como lo que hablamos la otra vez, si tú coges y se te ha roto el profiláctico, y no es el mejor momento para tener un crío, pues te vas, te tomas la píldora del día después, o que llega a pasar de que el cuerpo de la mujer, es que las feministas hablan del cuerpo de la mujer como si tuviesen todas las respuestas, y realmente ni siquiera una mujer propiamente dicho conoce su cuerpo entero. Ujú. Y lo digo porque te puede seguir, son casos muy atípicos, pero te puede seguir bajando la regla mientras estás en los primeros meses de embarazo. Y a lo mejor tú estás embarazada, no lo sabes, ¿vale? Y bueno, y cuando te enteras, pues a lo mejor no es el mejor momento y puedes abortar, me parece correcto. Ahora bien, esto ya de coger de, ay, es que me he vuelto a quedar embarazada, voy y aborto. Y no estoy diciendo que toda la gente lo haga, pero hay gente que es así de papana. Para evitar abortos o embarazos no deseados, se empieza con una buena educación sexual. Eso es así. A mí no me vale de nada que digan, ay sí, el aborto para todos, no sé qué, no sé cuánto. Sí, vale, ok. Y
Pero a mí, ¿de qué me sirve que digas aborto para todos si no vas a educar a la gente de cómo mantener unas relaciones sexuales seguras y sanas? No sirve de nada. Al final del día te quedas pues ok, pues muy bien, partí la perra gorda, pero eso es así. Es En que mi opinión. además, por ejemplo, muchas veces te dicen lo de la gestación subrogada no, porque lo hacen por necesidad. ¿Y cuántos abortos no se hacen precisamente por necesidad? Mujeres que les gustaría ser madre, pero que no pueden permitirse económicamente ser madres. Estaríamos en lo mismo. Pero es que ahí no está el negocio. Es que yo al Pero- final lo veo así. Ves los presupuestos generales del Estado aquí en España y para las mujeres que quieren ser madres hay unos 8 millones de ayuda. Pero para el aborto se invierten 32, 33 millones eran. Es lo mismo Entonces, al que final- con el tema de la eutanasia y los paliativos. No se invierte en paliativos. ¿Para qué? Mejor aprobamos la eutanasia. Y a mí no me parece mal que tengas esa opción. Pero tiene que estar también la otra. El que no sea tan desesperante tu vida que solamente quieras no seguir viviendo. Me está preguntando muchas cosas si hemos hablado de la eutanasia en Canadá. No, no hemos hablado. De hecho, ya existe algo parecido en España al respecto. No hace falta entrar. Dice Tasadar, tiene bastante, creo que tiene razón, dice, la gente no lo sabe, pero la mayoría de la gente que va a abortar lleva 2, 3 o más abortos. A ver. No, la llamada eutanasia sea para pobres. Ay, no voy a entrar en eso. No es eso, perdón. El tema del aborto, yo creo que ya lo dije anteriormente, lo que yo pienso. Yo considero de que una persona, al fin y al cabo esto es algo de dos. Es decir, la decisión de la mujer tiene que tener más peso, sí, pero el hombre puede rescindir a su responsabilidad si este lleva a cabo, siempre y cuando en un plazo adecuado con respecto al embarazo para que la mujer pueda tomar una decisión en consecuencia. Los mismos plazos. ¿Cómo? Los mismos plazos. No, a ver, sí, pero claro, no puedes decir, por ejemplo, si no se permite no se permite abortar, es que no me acuerdo exactamente qué semana es. A partir de, pongamos, el tercer mes del embarazo no se permite abortar, lo que tiene sentido es que cuando va a faltar un día al tercer mes es cuando entonces el hombre rescinda. Ya, pero tampoco puedes permitir de que el hombre no 14 diga nada semanas. porque ya dice voy a abortar y el último día decida pues ya no. Y le deja a él sin tiempo para poder reaccionar. Por eso debería de ser algo que sea consentido. Es que realmente el problema sería, la única forma que hay de solucionar esto es o a través de más burocracia. Burocracia, efectivamente. No queda O a otra. través de más burocracia en el momento de que se da la concepción, automáticamente ambos firmantes están de acuerdo en tener la responsabilidad sobre esto o tener un poco de flexibilidades. Claro. Porque lo que digo, lo que dices es cierto, pero lo otro también, es decir, lo otro también puede suceder y ambos dejan a alguien tirado. Que pueden suceder mil cosas. O la que no te lo dice y te encuentras con el pastel cuando ya está de 8 meses. Sí. Entonces, Volví, que me perdí. muchas cosas. Estamos hablando del aborto. Estamos hablando de lo que yo considero de lo cual debe ser los plazos, es decir, yo considero de que sí, realmente no es sería un derecho recogido como tal en el concepto de que tú tienes esa opción, tanto por parte del hombre como por parte de la mujer, ya que ambos son responsables de futuros de la vida de ese menor, ¿vale? Con lo cual ambos pueden rescindir de forma individual a cada uno de ellos, siempre y cuando con consentimiento dando conocimiento a la otra persona. Se establecen los plazos. Sí. La única forma sería con burocracia, porque esto Sí. se tuviera que dejar constancia por escrito de la situación. Sí, básicamente. Es decir, al fin y al cabo es con burocracia para evitar que luego existan malinterpretaciones y demás. Ujú. Es una mierda, no sé. Pensarlo así es una mierda, pero ya.
Quizás, oye, en el momento propio de la concepción, es decir, en el momento que el propio pasa la mujer, porque la mujer necesita pasar por varias revisiones médicas a lo largo de su embarazo, quizás en el propio reconocimiento médico sea algo, por ejemplo, cuando es un nacimiento que se debe de inscribir en el registro civil. Algún procedimiento de este estilo. ¿De acuerdo? Segundo, tema del aborto. Lo que más debe de importar y debe de premiar, siempre lo he considerado así, debe ser la voluntad de la mujer. Es decir, esto que están diciendo de que un médico no le puede aconsejar de forma desfavorable a un aborto es mentira. Los abortos tienen consecuencias en el cuerpo de la mujer y pueden causar secuelas permanentes. Y una mujer que vaya a abortar... Que peligrosos. Por eso. Y una mujer que vaya a abortar debe ser... Un momento, acabo y os dejo. Y curiosamente es lo que menos se nombra siempre que se habla del aborto. Sí. Ahora te leo luego, Yo Hanna. he leído barbaridades de gente que dice que el aborto es más seguro que parir. Y uno se Mentira. queda como, ¿qué? Mentira. Es que lo Son que pasa barbaridades. es que No pueden decir eso. lo que pasa es que cuando se hace legal ya es como que no pasa nada y todo está bien. Aquí en España no sé, porque yo intenté buscar datos, pero no encontré datos. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, siendo legal, mueren unas 2.000 mujeres al año en abortos legales. Hanna, yo solo he leído a gente que no es el nómina. Estoy contestándole al chat, que dice que en qué solo has leído, al nóminas, a otra gente. También hay otro dato, aunque el porcentaje al final sea menor porque es más seguro, entre comillas, al hacerlo más gente, también en números totales es mayor al final. Dice, es una cifra muy grande. A ver, continúo. ¿Dónde iba? A ver, el tema del aborto. Es importante poner en conocimiento que puede conllevar secuelas. Que es importante que la mujer sea responsable y conozca que esas secuelas van a ocurrir sobre su propio cuerpo. Que no es inocuo. Al igual que un embarazo puede llevar riesgos, un aborto puede llevar sus riesgos. Y es importante que conozca los riesgos de tomar esa decisión. Y no solamente riesgos físicos, existen riesgos psicológicos. Es decir, existen daños psicológicos que se pueden llevar a cabo. Con lo cual, muy seguramente, requiera luego estar en manos de un profesional. Y el tercer punto, sobre todo esto, lo más importante, que a mí me debe de... creo que debería de ser fundamental concebirlo así. Las decisiones que se tomen con respecto o no a la continuación de un embarazo son personales. Es decir, son a cambio del padre y de la madre. No se deben de involucrar el resto de la sociedad. ¿Qué significa esto? Si tú quieres abortar, te lo pagas tú. No tienes por qué socializar tus decisiones personales. Y... Eso es relativo también, porque, hay muchas cirugías, muchas cosas que nos hacemos a cargo de la seguridad social, que son también decisiones personales. ¿Por ejemplo? Pues mira, podemos empezar con el tema de todos los temas de cambio de sexo. Y hay temas, una reducción de pecho, es ¿Sí? una decisión también personal. No es algo imprescindible, pero sí está recogido. Pues fíjate lo que es realmente, es tremendo de todo esto, es que tú estás haciendo responsable al resto de la sociedad de tus propias decisiones personales. Ya, pero también lo eres si tú tienes problemas cardíacos por llevar una mala dieta. O un cáncer de pulmón por ser fumador. Pero entendemos ahí que aunque sean a raíz, son a consecuencia de tus decisiones personales. No por una decisión personal. Toda la sociedad. Sí, lo sé. Pero a lo que me refiero es a consecuencia de tus decisiones personales. Y un cáncer de pulmón puede tener muchas motivaciones distintas, al igual que cualquier problema cardíaco. Es decir, puede ser debido a diversas causas. A ver, que no defiendo, por ejemplo, lo que ocurre aquí en Reino Unido. En Reino Unido, aquí, a la gente que ha sido drogadicta en el pasado y se les ha reconocido como drogadicto, se van luego a una institución, porque aquí las instituciones odontológicas son concertadas, se van a
a una institución odontológica, como la mayoría pierden toda la dentadura a causa de la drogadicción, le reponen todas las piezas de forma gratuita. Y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué debemos de subvencionar esto? Sí, igual quiero decir dos cosas. Uno, me acaban de llamar y me tengo que ir, pero Vale. una de las cosas que me parece principal decir en todo este tema de la discusión del aborto y todo eso, que no hay que caer en el juego que tienen el lobby abortero de tratar el aborto como si fuera una enfermedad. No lo es y definitivamente tratarlo como si fuera algo que ha ocurrido y que te crees un parásito adentro que te tenés que deshacer, es parte de una retórica que lo que busca es deshumanizar al feto y no está para nada buena. Bueno, y era eso. Y ahora sí, me marcho, señores. Vale, muchas Y gracias. perdón por interrumpir tanto. No, tranquilo, está muy bien. Muchas gracias, Patrick. Pásame luego un dibujo y los ponemos antes de que cerremos, que no, tampoco tardaremos mucho, ¿eh? Bueno, paso... ¿Qué hago? Pásame No sé por qué pasa. privado, por Twitter, pásame por privado un par de tweets y luego ya dejaré tu cuenta. Te voy a hacer publicidad. Copiar y Uy, esto de la tecnología no es lo mío. Te dice Hanna que buen fin de semana. Muchachos, se los tengo que admitir. Estoy poniéndome un poco viejo con la tecnología. Avanza más rápido de lo que avanzo yo. Vale. Pero yo con el tema de lo del el que estén o no incluidos, a ver, hay muchos temas aquí, porque también puedes tener un embarazo habiendo puesto todos los medios y que fallen todos. Sí. Entonces, es relativo. Lo que no encuentro lógico, por ejemplo, yo estoy hablando de datos, los últimos que yo miré es de 2017, y en 2017 había más de 800 mujeres en este país que habían abortado 5 veces o más. Ahí es cuando ya no. A ver, bonita, si no vas a utilizar preservativo, hazte una ligadura de trompas de una vez. Sí. Porque eso es gratuito, encima. Eso sí que es gratuito. Porque hay otra que te dicen, pues que se hagan ellos la suya, que es reversible. Esto, bonitas. Estás diciéndole a las mujeres que entonces, si no quieren tener hijos, solo pueden tener relaciones sexuales con una persona con la que se ha hecho la operación. Ella ya nunca más va a poder tener otro compañero sexual. Ese es un excelente punto que nunca se me había ocurrido y estoy muy celoso de Almudena que se le haya ocurrido. Bueno, ahora sí les abandono. Un abrazo grande y gracias por no enojarse conmigo cuando interrumpía. No pasa nada, tranquilo. Bye. Estáis hablando de que la mujer va a ser solamente tener relaciones en la pareja y ser una... Sí. Nosotras no debemos tener nunca lío fuera de la pareja, o simplemente no tener pareja y relacionarnos sexualmente con quien nos dé la gana. Sí, bueno, y las que no te dicen eso te dirán que te hagas lesbiana política. Bueno, esa ya es otra. Pues ya está. Pero eso sí, ello de, a ver, bonita, si eres tú la que no quieres tener hijos, que yo no los he querido tener y no los he tenido porque no he querido tenerlos. También os digo que nunca he tenido ni siquiera un susto. Pero esto va a sonar mal, ¿vale? No lo hago con una connotación de que suene mal. ¿Pero habéis visto la película Idiocracia? No. Otra que tengo que poner. Vale, pues ponla. voy a ponerla, venga. Apuntarla en la lista. Sí, ya tengo la lista. La premisa es la siguiente. La gente que es inteligente nunca va a tener hijos porque sabe que tener hijos es una responsabilidad muy grande. En cambio, la gente que es sumamente papanatas y que no ve bien los riesgos, va a estar empalmando hijos como conejos. Pues básicamente. Entonces, aquí también es de que la gente que somos conscientes de cómo está la situación no vamos a tener hijos.
No, Yo, no, mi está la gente que circunstancia, no, está la gente que no quiere porque tiene prioridad, joder, lo siento, tiene otras prioridades en la vida, lo cual también me parece respetable. Y hay gente que quiere tener hijos, pero no se lo puede permitir porque apenas se puede uno mantener uno solo, vas a tener todo un niño al mundo, es en plan, no. Perdón. yo en Ese mi es el caso, problema. mis motivos han sido muy personales, no los he contado nunca, no tengo por qué contarlo. Pero si yo, por ejemplo, que sí estoy a favor del aborto, también dije que si alguna vez me quedaba embarazada, no abortaría. Porque me hago responsable de mis actos. Es que es eso, cuando una persona le quitas el cierto sentido del deber y la responsabilidad, ¿cómo te diré? Facilitándole según qué cosas, ¿qué es lo que vas a tener? Gente así. Pero es que se nos quita la responsabilidad en todo, Sí. sobre todo a las mujeres. Nosotras, si algo nos sale mal, nunca es por nuestras decisiones. No es porque hemos decidido algo mal y que no hemos tomado una buena decisión, no. Siempre hay esa cosa ahí ajena a nosotros llamada patriarcado que nos ha obligado a tomar esa decisión. Y por tanto no somos responsables de nada. Solamente de los éxitos. Los éxitos son gracias a porque nosotras somos muy empoderadas. Pero nuestros fracasos no son culpa nuestra. Son de la sociedad, son del patriarcado, son del machismo. Nos tratan como a niñas pequeñas. En cuanto referente al aborto. No, y en muchas Yo- cosas más. En Yo- todo. A mí, una cosa que me parece paradójica y curiosa es ver cómo la sociedad actualmente, o sea, nuestras generaciones actuales tienen ese pensamiento de cómo voy a tener un hijo si no tengo nada. Y yo es que me lo planteo con el ejemplo de mi padre que nació en 1942 Ujú. y es que no lo entiendo porque entonces, o sea, ¿qué se supone? Que la situación ahora es peor que en aquel momento y en aquel momento mi padre tuvo 6 hermanos también, creo que son. No sé exactamente cuántos tíos tengo por parte de padre, creo que son 6 más los que tiene. Es que Entonces no lo entiendo, a mí me choca por eso, porque en plan, ahora yo no veo que mismo, la cosa ahora esté tan mal como entonces, y entonces sí tenían hijos y ahora es como no podemos tenerlos. Es que mira, es una cosa muy simple. O sea, es una teoría mía. Es teorías que me dan por ahí. Pongamos un año, 1970 y pico. En 1970 y pico, un hombre era el cabeza de familia, trabajaba, hacía lo que le tocaba, ¿vale? Y con ese sueldo, ¿cuántas personas vivían en un núcleo familiar? Vale, pero no es el caso total porque, por ejemplo, vuelvo al caso de mi padre, que es el que yo Ujú. conozco, Sí. él de los 9 años tenía que trabajar en las tierras. O el caso O de mi sea, padre. desde que- El caso de él mi desde que padrastro. era niño tuvo que trabajar. El caso de mi padrastro, por ejemplo, es decir, ellos son una familia de 7 hermanos, donde prácticamente el padre, son hijos de distintos padres, la mayoría han estado ausentes, y la madre, básicamente, en un pueblo de prácticamente que ahora tendrá 150 habitantes, ¿vale? Ostentaba un hostal. O sea, regía un hostal que era la casa familiar, la convirtieron en un hostal, con 7 hermanos. Y ahí mantuvo la familia. La mayoría de los hermanos de mi padre y mi propio padrastro abandonaron el hogar con 15 años. Y son gente que a día de hoy, pues, habrán nacido en el 50 y algo. Es decir, antiguamente se pasaban dificultades y aún así, yo creo que la gran diferencia que existía con respecto a la antigüedad y con respecto a la actualidad es el hecho de justamente las medidas anticonceptivas. A día de hoy la sociedad está muy consciente, aunque lo estamos perdiendo, de que es necesario tener medidas anticonceptivas. Ya no solo por el hecho de evitar embarazos, sino para evitar enfermedades que pueden destruir tu vida a futuro. Y yo creo que esa es la principal diferencia. Y a través de ahí... Adelante, Almudena. También es que ha cambiado el concepto de lo necesario. Lo necesario en la época de nuestros padres, en mi época, que soy más mayor que algunos de los que
estos que dicen ahora que no pueden, es que tenemos un concepto diferente de lo que es necesario para vivir. Ahora lo necesario es tener más de una televisión, no sé cuántos teléfonos. Lo necesario ha pasado a ser lo que eran lujos hace unos años. Sí. Yo recuerdo cuando yo me fui a vivir a la que era mi casa, que ya no lo fue y esas cosas, que yo me fui y en el salón teníamos una mesa de estas de mónteselo usted mismo y 2 sillas de playa. La mayoría de mis compañeras cuando se fueron ya a sus casas estaban montadas. Con muebles, con todo. Yo no. Yo la primera comida que hicimos en esa casa, el que era entonces mi pareja y yo, la hicimos directamente de la sartén porque no teníamos platos. Me río porque nos ha pasado a nosotros también. Uh-huh. En estos casos porque creíamos que venían en una de las cajas y no venían, pero estuvimos sin muebles en el salón mucho tiempo. Pues hasta que se pudo. Pero eso ya no es lo habitual. Ahora te quieres ir, pero ya con la casa montada. Claro. Y si es posible, pues con 2 televisiones, dado de alta en el Netflix, en el otro y en el otro. Por supuesto con una buena conexión a internet. Y te vas de vacaciones un par de veces al año. Mis padres empezaron a irse de vacaciones cuando empezaron con los viajes del inserso. Yo no me he ido de vacaciones con mis padres nunca. Y ahora tienes a gente que dice es que no tengo un duro y le ves cargando las cosas en el maletero del coche porque se va a pasar fuera el fin de semana. No, perdona, sí que tienes. Lo que pasa es que tus prioridades son las que son. Exacto. Es exactamente eso, o sea, cada uno tiene unas prioridades. Si yo ahora mismo digo que no puedo, ¿vale? Es porque ahora mismo yo no me lo puedo permitir. Esto, me lo hubieses preguntado hace 16 años, hace 10, te diría, bueno, venga, vale. Pero ni me lo puedo permitir, ni tengo la paciencia, ni tengo las ganas, no tengo nada. Es que como que te desmoraliza la situación, ¿vale? Y en mi caso, yo veo el sistema educacional que tratan de imponer y digo, va a ser que no. Porque aquí que yo sepa no se puede tener los hijos en casa, en plan escolarizados desde casa. Y aunque tú tengas un niño escolarizado y tú en mi caso, porque yo soy muy reacia a según qué cosas. Aunque yo a ese niño le eduque para pensar por sí mismo, va a tener que jugar un papel dentro de la sociedad. Entonces, claro, son muchas cosas que yo valoro y por eso digo no. De momento, no. Acabo de hacerle pin a un comentario de Musaso. Es Sí. una cosa que iba a ir hacia Almudena, pero creo que lo voy a contestar yo mismo. Dice que no estaba todo de acuerdo con tu discurso, porque dice cuánto costaba conseguir una casa hace 40 años y cuánto cuesta ahora. Es que eso Espera, también un momento. Es decir, sí que es cierto que la gente gasta más en cosas, pero también es cierto que elementos básicos para independizarse y formar una familia ahora son mucho más complicados de obtener que antes. El ejemplo más claro es la vivienda. Ahí te voy a decir un pequeño apunte. ¿La vivienda dónde? En pleno Madrid, pleno centro de Madrid. Porque tú te puedas, por ejemplo, lo que te estaba diciendo, donde vivía mi padrastro, ese pueblo de 100 habitantes, hay una vivienda, prácticamente la están regalando. Porque nadie las quiere. Es decir, es donde antiguamente, la gente, sí, el coste de la vivienda era inferior, pero el problema, más en España, en esa época había hambre, había gente que no tenía que meterse en la boca. Y sacar adelante familias, pues obviamente iban a prescindir. Y lo que comenta Almudena es muy cierto. Mi padrastro, que te dije con 16 años se fue al pueblo vecino a trabajar y luego acabó en una ciudad para trabajar de cocinero, me contaba que con 18 años echó una novieta
¿vale? Que quedaron un domingo, bueno, no, sí, creo que fue un domingo, quedaron, perfecto, todo fue bastante bonito y le preguntó a la chica, ¿cuándo nos volvemos a ver? Y dice, pues hasta dentro de 2 semanas no vuelvo a librar. Es decir, no conocían lo que era el descanso, lo que hoy sería un, Dios mío, va contra el Estatuto de los Trabajadores. Antiguamente era lo normal. La gente trabajaba por necesidad y los que trabajaban duro y conseguían tener esos objetivos se salían hacia adelante. Entonces, no es lo mismo. Y había mucha pobreza. Adelante, Almudena. Mis padres estuvieron 9 años de novios esperando que saliera el curso de sargento porque con el sueldo de cabo no podían formar una familia. Uh-huh. Y estuvieron 9 años de novios, la mayor parte del tiempo novios por carta, porque mi padre podía estar de maniobras o simplemente ir desde Madrid a Alcalá. Mi padre estaba destinado en Alcalá de Henares, mi madre vivía en Madrid, y eso no lo hacías en un tren como ahora con cercanías. El tren de entonces te tardaba unas cuantas horas y no se podían ver, y eran novios por carta. Entonces, volviendo un poco al tema, cuando es el control de la natalidad que se ejerce a día de hoy, yo lo veo una consecuencia lógica. No te voy a engañar, lo que veo una consecuencia lógica el control de la natalidad. Es decir, lo que pasa es que y esto se lo digo, yo soy padre, yo sí que soy padre. Mi hija ya tiene 8 años, en diciembre cumplirá 9. Yo soy padre desde hace mucho tiempo. Nos vino de improviso, no lo esperábamos, porque si tú estás buscando el momento perfecto para tener un hijo, pero ahora que te diga, pero no va a llegar nunca. Entonces, con esto no quiero decir que una persona con 20 años recién licenciado, lo que esté haciendo, que vaya a conseguir un hijo. No, es decir, tener un poco de cabeza. Y al menos que vas a traer una boca más que alimentar, que le tienes que dar muchos cuidados, le tienes que dar mucho mimo. Y lo más importante es que construyas una familia, es decir, al fin y al cabo, sois una pareja, vais a tener una criatura, tenéis que construir y tenéis que tener una estabilidad. No hay nada más realmente dañino para un niño que unos padres que estén ya no divorciados, enfrentados. Es lo más dañino que existe. Todo lo que se está viendo a día de hoy, todo lo que está ocurriendo con respecto a custodia de menores, etcétera, etcétera, que sí, que me parece muy justo que la gente, cuando están casados, ya no existe una relación, cuando ya no tiene una relación sana, etcétera, se quieran divorciar, me parece muy justo. Pero eso no debe de impedir que ambos progenitores eduquen y quieran al menor. No deben de pelear por él y no deben de pelear delante de él. Y lo digo yo, que soy hijo de padres divorciados. A ver, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 4 años. Por eso muchas veces cuando hablo de mi padrastro, para mí es mi padre. Porque, se divorciaron cuando yo tenía 3 años, mentira. Y mi madre conoció a lo que es mi padrastro cuando yo tenía 4 años y medio. Entonces, para mí es mi padre, porque prácticamente toda mi vida he vivido con él. Aunque sea mi padrastro, aunque sea no es mi padre biológico. Y yo sé, porque me acuerdo de lo que es el hecho de decir, no, es que tengo un segundo padre, porque yo lo consideraba hasta un segundo padre, y el daño que se hicieron mi padre, mi madre y él, porque se lo hicieron mutuamente. Y creo que se baja la moral a todos. Digamos algo contento. No, es que es así. Es sí. que tener un hijo es una responsabilidad y tienes que estar consciente de que te va a cambiar la vida completa. Uh-huh. Hasta la relación de pareja pasa a ser diferente. Sí. Porque en ese momento está por delante el niño que antes que tu pareja. Porque él depende de ti. Sí. Es que mucha gente se piensa que... mira, eso es como cuando la pareja va mal y dices,
Ay, ¿y si pillamos un lorito? Venga. ¿Y si pillamos un gato? Pues venga. Hay una crisis por mascota al igual que crisis por niño. Es en plan, no, los niños no son parches, los niños no son mascotas, ni son peluches. Un hijo es una responsabilidad, Ujú. no una obligación. Si tú no estás estable, ni económicamente, ni emocionalmente, ni en muchas formas, como para darle algo a ese niño, no lo traigas. No es que ya ni siquiera económicamente. Lo importante es estar estables anímicamente, emocionalmente. Es decir, tú no Es lo eres... más importante. Es más importante que lo económica, porque al fin y al cabo, bueno, con sacrificios todo se puede conseguir. Es decir, bueno, mira, que no tenemos Netflix. ¿Qué más dará? Más vas a disfrutar de tu hijo realmente, que lo vas a estar viendo jugar porque no puedes ver Netflix. A ver, si yo no estoy hablando de Netflix, o sea, Ya lo sé, es un ejemplo tonto. Un buen ejemplo No, pero- burdo. Pero el tema económico, al fin y al cabo, es algo que te va a ir variando en el tiempo. Puedes en un momento dado tener una buena situación económica y dentro de 4 días no tenerla. Ujú. Pero yo- lo importante es el estar preparado mentalmente, ser consciente de lo que es que una persona que va a depender de ti. Sí. Y no es como tener una mascota, por mucho que algunos digan que consideran a su mascota su hijo. No exactamente. es lo mismo que una mascota, nunca lo será. Yo digo, cuando yo me refiero a estabilidad económica, yo porque parte de mi infancia que en mi frigorífico no había luz y lo único que había era un bote de mostaza. Por eso sé cuando digo, cuando no hay estabilidad económica también cuenta. Sí, cuenta. Pero es que hay muchas situaciones familiares. No puedo hablar, ¿vale? De ciertos casos que conozco porque son muchos temas personales. Pero aun en la pobreza, porque era la mayor pobreza que tú te puedas encontrar, eran gente que salían hacia adelante y le daban todo el amor posible a sus hijos. Entonces, es muy relativo. Que quien no lo quiera tener porque económicamente no lo puede tener, me parece estupendo, ¿eh? ¿Sí? Y es Creo que lógico. Muchas Adelante. veces la gente también, o sea, es normal tener miedo al cambio y muchas veces la gente pues se niega a aceptar ese cambio. Pero es que yo conozco muchos casos de gente que lo ha aceptado y que eran muy cabeza loca y después con eso han madurado y ahora son completamente diferentes a como eran antes de haber tenido el desliz. Entonces yo creo que todo es muy relativo también, al final todo depende mucho de las personas y también hay veces que hay muchas cosas que nos dan miedo y cuando das el paso después miras para atrás y dices, pues no era para tanto. Aunque sigue siendo una responsabilidad y todo eso, pero hay cosas que hay que vivir, vamos. Que por mucho que te digan que tal, no. Y yo no tengo hijos todavía, pero yo creo que por ahí tiran mucho las cosas también. Hay cosas que hay que vivir, que no vale solo lo que te cuenten. Y no sé, en algún momento hay que arriesgarse. A ver, yo ya lo dije anteriormente. Cuando tú eres padre, o sea, ser padre no viene con un manual de instrucciones. Cada niño es distinto, cada situación es distinta, todo siempre es distinto y tú no sabes. Mi hija, prácticamente vino al mundo con... O sea, bueno, realmente no, porque había cambiado de trabajo un mes antes de su nacimiento. Pero yo estaba en un trabajo que tú decías... A ver, yo vivía con 30 euros al mes. Es decir, si yo tenía que pagar 480 de alquiler y yo cobraba 550. ¿Qué me estás contando? O sea, eso fue durante el embarazo. Que hicimos malabares para poder llegar a fin de mes. Pero no llegábamos directamente. Y por mucha ilusión que tenía en el proyecto que estábamos haciendo, por mucha ilusión, yo dije, aquí lo que prioriza es mi hija. Mi hija viene al mundo dentro de 3 meses, yo voy a buscar otro trabajo. Lo hice y a partir de ahí es cuando conseguimos tener una estabilidad. Es decir, la gente se sacrifica por sus hijos y no existe un manual de instrucciones. Cada persona es distinta, cada familia es distinta y cada hijo es distinto. No se puede saber todo. Dice Tazadar, es verdad que hay gente muy cabeza local, que lo da todo por sus hijos y parecen otras personas. Dice Musa Soso, pero también se debía al contexto, los hijos también eran un seguro de vida y en muchos casos comenzaban a trabajar desde ese. Para esto imagino que lo de Musa Soso vendría por lo de
Lo que estaban hablando de la antigüedad. Bueno, eso lo Sí, prueba eso lo un día tienen. porque yo dije a mi padre, Sí. que trabajaba de los 9 años en la tierra y tal. A ver, y eso lo tienes hoy en día simplemente en países desarrollados y menos desarrollados. Sí. ¿Por qué en los menos desarrollados tienen más hijos? Lo primero porque no saben cuántos vas a sobrevivir, Mm. porque es así. La supervivencia ahora mismo de un niño en el primer mundo está como aquel que dice asegurada. Son casos muy extremos en los que los niños no sobreviven, mientras que en los países que no están desarrollados no está asegurada. Y segundo, se necesitan esas manos para subsistir la familia. Y aún así, te tengo que decir que si lo ves desde una perspectiva, digamos, capitalista, el beneficio que vas a obtener no compensa la inversión. No. Entonces, dice que Busasol dice, yo lo tengo en el contexto de Marruecos, país en el que he vivido gran parte de mi vida. Aún así te digo, es que el beneficio no compensa la inversión. Es decir, por mucho de que puedas pensar que te van a vender a tus hijos, no, al final, si es una sociedad más o menos, porque tus hijos no van a estar viviendo contigo siempre. En cualquier momento fundarán su familia. Entonces, digamos que los años que ellos van a poder contribuir nunca van a ser lo suficiente como para los años en los que han tenido que depender de ti. Porque depender de ti no solo significa que dependen de ti porque los tienes que alimentar, sino que los tienes que cuidar, tienes que estar atento a ellos, tienes que hacer muchas cosas. No compensa el tiempo invertido con respecto a eso. Viéndolo así, nadie tendría hijos. Claro, excepto Nueva Zelanda. ¿Es en Nueva Zelanda o en Polinesia? En un país de estos. Donde los hijos hombres están obligados a, una vez crecen, salen de su casa, tienen familia y tal, darle dinero a los padres Uh-huh. hasta que mueran. No me Eso parece es mala así. idea. No me parece mala idea. Eso es así. Dice- Creo que era Nueva Zelanda. Si antes era habitual que el abuelo estuviese viviendo en casa. Compensa desde el punto de vista de tener a alguien que te cuida de mayor. Sí, no. Pues no hay problemas familiares luego cuando... Madre mía. No he escuchado yo problemas familiares de gente... De tener 2 o 3 hijos, 4 o 5 hermanos y que se estén peleando entre ellos. Y que porque se están peleándose entre ellos, tú eres una carga para ellos. Pues no hay problemas familiares así. En una conversación, en una oficina, en una ocasión, pues hablando de estos temas, cuando dije yo no tengo intención de tener hijos nunca, me soltaron ¿y quién va a cuidar de ti cuando seas mayor? Y yo contesté, el misma persona que a ti, el cuidador de la residencia. Tener Sí. hijos no te asegura tener a alguien que se encargue de ti. Y además me parece la cosa más egoísta del mundo, tener hijos para que te cuiden cuando seas mayor. No. Y lo digo yo, que soy la cuidadora a tiempo completo de mi padre. Ya. Que yo he aparcado mi vida para cuidar de mi padre. Pero esto lo he hecho yo porque quiero. Pero si yo no hubiera querido, mi padre estaría en una residencia. Y tiene 2 hijos. Pero las circunstancias son las circunstancias y no todo el mundo está dispuesto a hacer eso. No todo el mundo. Sí, a ver. Es menos. Mira, no. Es que este tema no quiero hablarlo. Porque esto sí que es con respecto a mi familia y no voy a decirlo, pero... No. A ver, hay muchos problemas familiares cuando ocurren estas cosas. Y encima luego dices, es que hubiera acabado en una residencia y hubiera estado más feliz. Y es trágico llegar a pensar eso. Hubiera sido más feliz en la residencia con sus hijos. Pero es trágico, pero es que hay veces que es así, De ¿eh? una casa a otra. Sí. Van por ahí los tiros. Y Entonces, además si empiezan a tener ya problemas de memoria, etcétera, es lo peor que le puedes hacer. Ir cambiándole continuamente el ambiente en el que está.
Es muy duro. Lo que está diciendo muchas cosas es muy duro. Es muy duro, pero por eso te digo, no. Yo te lo digo, hay situaciones en las que dices, mira. ¿Y qué es eso? Que dices, bueno, está mejor una residencia y que tenga su libertad, Sí, así mi abuela montaba un drama con el cambio de casa. Dice Tasadar, sí. Entonces... Mi abuela cuando tuvo que dejar su casa para venirse a vivir con nosotros, aquello también fue un drama. Buah. Porque era su casa. Aunque no era su casa, realmente no estaba su nombre, estaba el de su hermana, pero habían vivido allí juntas toda la vida. Pero Sí. su hermana falleció y a ella no podía estar ya sola. En fin. A ver. Yo lo vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Si tú te pones a pensarlo fríamente, el momento para tener hijos es nunca. Por mucho que le podamos ver una perspectiva materialista, como lo estábamos diciendo con muchas otras, ahora mismo que él podía defender una perspectiva materialista para tener hijos, ya la hemos desmontado completamente, ¿vale? Estoy intentando cambiar un poco también el tono. Lo dicho, no existe el mejor momento para tener hijos. No significa que te tires a la aventura, porque lo importante, lo que hemos hablado con Marinka justamente, es tener estabilidad emocional. El dinero vendrá después, pero lo primero es tener una estabilidad emocional. Es decir, una pareja, vamos a considerar una pareja, un hombre y una chica, un hombre y una mujer, ¿vale? Se conocen de hace un mes. Al segundo mes se queda embarazada, no se conocen lo suficiente como para A ver, puede que salga bien, pero hay muchos datos de que eso pueda suceder mal, o sea, pueda pasar mal. Y de que pueda acabar mal. Y quien peor lo va a pasar va a ser el niño. Siempre. Por eso yo estoy de acuerdo con el tema del aborto. Porque traer a un niño al mundo para que esté sufriendo toda la vida, ser considerado por su padre o su madre un error que nunca debió de pasar, no se me ocurre nada más cruel para un ser humano. Es así. Aunque es cierto de que muchas veces, por mucho concepto de que durante el embarazo se considere que es un error, en el momento de que llega al mundo todo cambia. Es un cambio, O sea, el hecho de cuando llega esa persona al mundo, cambia toda tu vida. De forma radical y daba igual lo que pensaras anteriormente. Ahora, lo has dicho, Almudena, lo has dicho antes y lo has dicho bien cierto. Cambia las dinámicas de pareja, por supuesto. Y es un cambio que muchas parejas no llegan a superar. Por muchos años que estuvieran juntos anteriormente, es un cambio que no llegan todas las parejas a superar. Entonces, es muy complejo. Es un tema muy complejo. Yo te lo digo, yo vuelvo a defender el derecho de que si es tu decisión, lo mantengo. Es decir, si es tu decisión, adelante, hazlo. Ten en cuenta todas las consecuencias y ten en cuenta sobre todo la otra parte, la parte implicada. Pero, y lo vuelvo a incidir, sé que voy a volver a chocar contigo, Almudena, yo considero de que al ser tu decisión, no tiene sentido que lo socialicen los demás. Deben de existir formas de que, digamos, podría comprarte, o sea, no, para mí no debería ser un acceso gratuito, podría ser un concertado, podría ser un, digamos, un copago, como luego se les llamarse, algo así. Pero yo considero que mientras todos estemos obligados a pagar la seguridad social, no se lo estás pagando, se lo está pagando también esa persona. sí, eso también es cierto. ¿Por qué lo tiene que pagar 2 veces? Sí, bueno, también tienes razón ahí. Eso es bueno, Una que paga la seguridad social, no se lo estamos pagando todos, se lo has pagado, esa sí, persona. es cierto. Es lo que dicen el tema de, por ejemplo, de los fumadores. A ver, si yo lo que estoy pagando en la cajetilla, más de la mitad son impuestos, con lo que yo he fumado a lo largo de mi vida, me he pagado todos los tratamientos que yo pueda tener por problemas derivados por el tabaquismo, pero 5 o 6 veces. A ver, Lo he pagado yo ya. es que es así, al igual como la gente que come comida chatarra. Ellos ya han pagado un impuesto. Entonces, decide que a mí la retórica esta de es que el tratamiento contra el cáncer se lo estamos pagando a los demás. Sí, bueno, y el fumador está pagando
ciertas cosas que no va a utilizar ni ha utilizado nunca. Por ejemplo, X, yo qué sé, parte de sus impuestos, por decirlo de alguna manera, será en educación. Y a lo mejor su fumado no tiene chiquillos y está pagando sus chiquillos. Yo estoy pagando la educación de todos los niños de España con mis impuestos y yo no tengo hijo porque yo tengo que pagar la educación de los demás, de los hijos de los demás. He cogido y he hecho pin al comentario de Tasadar. La sanidad está quebrada, así que hay que recortar. No puede cubrir todo. Yo, por ejemplo, en 4 empastes y una endeudancia me he gastado una pasta en dientes, sí, justamente. A ver, es algo que nunca entenderé, porque cuando es algo vital realmente eso no lo cubren, porque eso existe, pero bueno. Ya he explicado un poquito también cómo funciona aquí en Reino Unido y me parece exagerado. Me gusta lo que estás diciendo, Arguindena, realmente estoy pensando sobre ello y sí, es muy buena la idea. Ahora, la sanidad en España no está quebrada. Lo que está quebrado es cómo se administra el dinero público. Es decir, yo sigo pensando que las partidas presupuestarias deberían de surgir de donde surgen los impuestos. Es decir, que el dinero que tú estás poniendo para tu jubilación debería de quedar almacenado y nadie debería de poder tener acceso a esa caja. Entonces, lo que se está haciendo a día de hoy con los impuestos, en el sentido de que todos van a una serie de caja general y de ahí se distribuye, da mano a que se pueda meter mano, nunca mejor dicho, y se pueden hacer 1001. Que sí que hay dinero, o sea, sí que hay dinero, lo que hay es, a ver, y España, exacto, pues dinero hay para cubrir estas cosas. Mira, Musasoro dice que en Ceuta es más barato porque no se paga IVA. El dentista. Dinero hay, lo que hay es una mala administración y una mala gestión. Claro, sí, claro, a ver, por eso te digo, es decir, claro que si recortas ahora mismo, porque era todo deuda, claro. Entonces, a día de hoy España está ingresando una cantidad brutal de impuestos. Sí, te lo voy a decir así. A hoy en día, ¿a quién se le echa la culpa de que ese dinero no se vea? A Rubius. Que se fue a Andorra. Al sistema capitalista y sí. Es en plan, si tú tienes a una serie de gobernantes que administran muy mal, no es culpa ni de un marco económico ni porque el Rubius haya ido a Andorra. La próxima vez elige mejor, ya que nos vamos a poner un poco. Anda que no se podría pagar sanidad con los famosos 20.000 millones de igualdad. Así, pero no, es que un ejemplo. Es mejor. ¿Quién se ha ido? Nadie. ¿Acá no? ¿Se ha ido? Sí, se ha ido o se ha caído. Se habrá caído. Pero, a ver, es mucho más importante tener un estudio de por qué el color rosa oprime a las mujeres. Es que el problema no es el dinero que hay o no hay, sino cómo se gasta. Exacto. El tema es que hay que hacer lo mismo que hacemos en casa, no gastar lo que no tienes. Eso es lo de siempre. Pero te digo que yo considero... Es que yo ponía de ministro de Economía a una ama de casa. Sí, yo también lo haría. A ver, hay unos principios básicos en economía, ¿vale? Es decir, no soy economista y voy a decir una magufada, una cuñadez, como quiera decir, pero... A ver, hay una cosa que es básica. Tú no puedes gastar el dinero que no tienes. Si gastas el dinero que no tienes, ¿qué es lo que generas? Deuda. Con lo cual, ¿y lo que es lo que lleva la deuda? Cosas que tienes que pagar en el futuro. Con lo cual, lo que estás haciendo es pan para hoy, hambre para mañana. Pero sencillo. Si de constante tú le dices a la gente que tiene que apretarse el cinturón, porque tú como gobernante no eres responsable y le trasladas esa responsabilidad a la gente, es en plan, y la gente te compra esa narrativa, porque claro, el Rubio se ha ido. ¿Y quién va a pagar las carreteras? El sistema capitalista menos el gestor. A ver, claro que tal. A ver, dice
momento. Dice el Icanodoer que dice, también están mal los principios de los dirigentes. Es que los principios de los dirigentes es lo que estamos criticando. Lo que estamos diciendo es que la administración del dinero que está hecho por parte del Ejecutivo, que al fin y al cabo son los dirigentes del Estado a día de hoy, son justamente los que están llevando mal la situación. ¿No? Sí, claro. A ver, yo volvería a exponer lo que siempre le digo a la gente cuando dice, es que la culpa la tiene el sistema capitalista. No. A ver, lo vuelvo y lo repito. O sea, y se lo digo así, te lo voy a repetir para un niño de 5 años que me lo vas a pillar. Si tú coges y tus padres te dan 10 euros semanales, ponga, ¿vale? Y te dicen, estos 10 euros te tienen que durar toda una semana. Tú verás cómo te lo administras. ¿Vale? Si esos 10 euros te los fumas en 2 días, ¿de quién es la culpa? ¿Tuya o de tus padres? Vas a decir, es que mis padres no me dan lo suficiente. Aquí ¿quién tiene la culpa? Es que el sistema capitalista, pues es que me quita mucho. No, que eres un puto irresponsable con el dinero. Que te quema las manos. Punto. Estoy de acuerdo. Eso me hacían a mí de pequeña. Yo estando ya en el instituto, yo tenía mi paga y me tenía que durar toda la semana, incluido el comprarme si quería un bocadillo o lo que quisiera a la hora del descanso en el instituto. De ahí salía todo. No es que me dieran ese dinero y aparte me dieran para el bocadillo, no. Ahí tiene que durarte para todo y tú verás si te lo gastas en la fiesta el viernes o en el bocata el viernes. A mí me daban... Eran 1000 pesetas a la semana. 1000 pesetas. Hablo de pesetas ya. 6 euros. 6 euros. Si no me equivoco son 6 euros. Y me costaban los bocadillos. Me acuerdo de un bocadillo que a mí me encantaba, que era de patatas fritas con bacon. Me costaba 150 pesetas. Entonces, 150 pesetas a 5 días y aún me quedaba dinero. Ahora, ya no me compraba nada más. Yo compraba el bocadillo porque estaba rico, ya está. Claro. Es por ejemplo, la analogía que hago. Tasadar, un momento, Tasadar, años 90, principios de los 2000. Es decir, antes de la entrada del euro. Pues justo antes de la entrada del euro. Pesetas que son como 6 euros, ¿no? Sí, 1000 pesetas son 6 euros. Por redondear. Pues yo la analogía es los padres del niño serían como nosotros el pueblo, porque te estamos dando un dinero con los impuestos y tú como dirigente y como administrador y como gestor es una puta mierda, las cosas como son. Y no con eso, el niño ¿qué haría? Voy a pedirle dinero prestado al matón del colegio. ¿Quién es? Fondo Monetario Internacional y Banco Europeo. Muy bien. Lo más inteligente que puedo hacer. Y claro, ahí tienes al niño metido en un entramado y en un jardín que a ver cómo sale. Pues lo mismo aquí. Ahí tendré que venir. Es que papá... O recurres al abuelo, o que aquí ya no... En mi historia ya no lo he desarrollado más. Pero bueno, se me entiende la nada. Sí, se te entiende. Sí, pero es que es eso. El tema no es el que se necesite más dinero, sino el cómo se administre. Claro. Pues la locura del sistema que tenemos ahora dividido en 17 comunidades, que se compran las máquinas que se necesitan para los hospitales, en vez de tener una compra centralizada que puedes al comprar más volumen negociar mejor los precios, no, cada uno por su cuenta y al final lo pagas más caro. Lo mismo pasa con los medicamentos, con todo. Contra más pequeñito lo hagas, estás compitiendo entre las mismas autonomías, compiten a la hora de acceder a las cosas que hay que comprar a terceros. Mientras que, ¿por qué con el pinchacito este del bicho chino se ha hecho centralizado a nivel europeo? Porque era más fácil negociar así, en bloque, que cada país por su cuenta. Y se hubiera subido todavía más los precios. Y mira que yo defiendo la autonomía, básicamente yo defiendo los gobiernos regionales en el sentido porque considero que están más cerca del pueblo, pero justamente
a la hora de las protecciones sociales sí que considero de que deberían de estar centralizadas. Claro, es que hay cosas que tienes que ser más cercanas y hay otras que tienen que ser centralizadas. Así es. Porque simplemente, por eso, al comprar mayor cantidad, mayor volumen, puedes pedir mejor precio. Ujú. Y no te compites dos regiones de la misma país, compiten en precio entre ellos. A ver, Porque la tarjeta sanitaria no nos sirve en toda España. sí. ¿Te puedo contar un caso de la tarjeta sanitaria? Te voy a contar un casito que te va a hacer gracia. Esto te va a hacer graciosa. Es una anécdota de mi mujer. A ver, mi mujer es argentina, ¿vale? Resulta de que cuando ella vino a España, que vino por su hermana, en el 2003, al no poder tener una profesión, es decir, al no poder trabajar, le correspondía una tarjeta sanitaria y le daban las recetas que en aquel entonces eran las rojas. Habían 3 tipos de recetas: las blancas, que no tenían ningún copago; las verdes, que eran las que habitualmente se daban a la totalidad de la población, que eran había un copago, pero tú tenías que pagar una cantidad; y las rojas, que eran para aquellas personas que estaban en riesgo de exclusión social, que directamente no pagaban nada. ¿Vale? A raíz de que nos casamos, ella pues adquiere la ciudadanía española. Y resulta de que el sistema sanitario en la Comunidad Valenciana tenía las tarjetas SIP. Esas tarjetas son básicamente, las impusieron, no caducaban, no caducan, son permanentes para todo lo que es tu vida y están referenciados a través del sistema de seguridad social. Bien, tuvimos la idea de mudarnos a Galicia. En Galicia el sistema de sanidad estaba hecho un Cristo en aquellos entonces, ¿vale? Cuando llegamos a Galicia, y mi mujer, más o menos, porque justamente fue prácticamente al poco de llegar cuando más o menos enteramos de que estaba embarazada, acudió a un centro de salud. Claro, típica relación que haces con los centros de salud en la Comunidad Valenciana, tú vas con la tarjeta de salud, la de Valencia. Que ella se fue una mañana, que esto no vale. Como que no vale. No, esta tarjeta sanitaria no vale. Tienes que darme la tarjeta de aquí. Pero vamos a ver, ¿cómo que no vale? O sea, eso fue ella, porque yo estaba trabajando. Que no vale, que no te puedo atender. Mira que yo creo que está embarazada. Pues no. Le digo, bueno, vamos a la tarde. Para la tarde ella luego vuelve, básicamente luego volvió. Y el de recepción le dice, bueno, es que la tarjeta no te la puedo verificar, pero como estás embarazada, pues te corresponde, seguramente como sabes que estás embarazada, te corresponde que te atendamos sí o sí. Se va con la médica y la médica no la debería atender por lo mismo, porque como no tiene la tarjeta, no la quieren atender. Se vuelve a la casa, porque ya es la segunda vez. Me voy, ya a la tarde me voy con ella y le digo, vamos a ver. La tarjeta sanitaria que tenemos es permanente, no está caducada. Por mucho que pues aquí una fecha, esa fecha es la fecha de expedición, no es la fecha de caducidad. Ah, no. Esta es la fecha de expedición y si tienes algún problema, consulta con tu superior. En ese momento, la propia administrativo que estaba en la recepción, yo creo que se le quería comer la tierra. Dice, bueno, espera, voy a llamar. Y llamó las tarjetas SIP y dijeron, no, que las de la Comunidad Valenciana no caducan. Y lo tienes que atender. Bien, nos pasan con la doctora, la misma doctora que no la había querido atender. Que no la voy a atender. ¿Perdona? Uno, está embarazada y lo segundo, las tarjetas son válidas. Bueno, a regañadientes la atendió. Y bueno, gracias a Dios confirmamos que estaba embarazada. Es un tema, el tema de la sanidad. Yo no había visto un despropósito semejante. La Comunidad Valenciana había invertido con el señor Camps y con Rita Barberá un montón de pasta en sanidad. Pero un montón. Y Valencia tiene un montón de hospitales. Llegamos a Vigo. Vigo tiene un hospital que prácticamente se caía a pedazos. Abrieron un hospital nuevo, donde mi hija nació en ese hospital antiguo. Abrieron un hospital nuevo que está a las afueras de la ciudad, que sí o sí tienes que ir con vehículo. Y no se les ocurre otra cosa que cerrar el anterior. Las administraciones regionales a la hora de tomar en cuenta son horribles.
Y lo más gracioso de todo esto, Vigo, que se encuentra pues, si vais a ver, más o menos veis el mapa de la Galicia, Vigo se encuentra pues, creo que son a 200, no, a 100, 150 kilómetros de la frontera. En la frontera hay un pueblo que se llama Teis, no me acuerdo el nombre. Uno es justamente el pueblo fronterizo, el pueblo que está enfrente es Valencia, tiene su historia y demás. Mi hija la internan por una infección de orina cuando tenía 3 días de vida. Y lo típico, pues varios padres que con sus hijos internados ahí. Y una pareja que se tenía que ir todos los... O sea, con la niña ingresada, que recién nacida igualmente, tenía que irse a Teis, creo que era Teis, bueno, tenía que irse a esa localidad a 150 kilómetros, ¿vale? Todos los días y volver porque es el único hospital de la zona. Bueno, te digo que en Valencia, capital, hay 6 hospitales. Es exagerado. En Madrid tenemos un montón. Sí. Dice, yo tengo familia en Vigo. Hablan mal de la sanidad madrileña. Mi padre, como estaba en ISBAS, y podía elegir privada o pública para ser atendido, aunque después él tenga los sistemas de copago, etcétera, de ISBAS. Y mi padre está en pública. Solo porque es aquello de, pero si es que tengo el hospital aquí a 10 minutos de mi casa. ¿Para qué me voy a coger una privada que me tengo que ir a Madrid capital? Exacto. Es que me viene mucho peor la privada que la pública. Pero bueno, lo de la tarjeta sanitaria yo también tengo una de mi madre. Mi madre tenía muchas cosas y cuando iba de viaje te lleva una carta del médico con todos los tratamientos que tenía. Y entre otras cosas, pues por el asma llevaba siempre el Ventolin. Y me parece que fue en un viaje a Cádiz, estoy hablando dentro de España. Que le dieron el tirón, se llevaron el bolso y dentro del bolso iba el Ventolin. Qué bien. Pues tuvo que comprar un Ventolin al final, pagado de su bolsillo, porque ni con el papel del médico le hicieron la receta para el Ventolin. Y le correspondía. Y encima eso es lo más gracioso. ¿Que le correspondía? Claro que le corresponde. Y con los papeles del médico, porque los llevaba. La denuncia ante la policía del robo, de que necesito reponerlo porque ha habido un robo. Yo traía los medicamentos suficientes para el viaje, pero me han robado. Pues aún así tuvo que pagárselo del bolsillo. En fin. Y luego resulta de que si te accidentas fuera de España, realmente te van a cubrir. Por ejemplo, tú te vienes aquí a Reino Unido, te accidentas, te rompes una pierna, no te van a cobrar. Le vas a la de factura de identidad de España y la cubren. Es decir, están más protegidos si te vas al extranjero que si te quedas en España. O sea, si te mueves de todo el territorio español. O cualquier extranjero dentro de lo que es la Unión Europea que venga aquí. Va a ser atendido en la Seguridad Social sin ningún problema. Después ya las administraciones se pondrán de acuerdo, pero él va a ser atendido. Y tú, no. Sí. Dice Tassadar, dice, lo de la sanidad por autonomías es una vergüenza. A mí me pasó algo más gracioso, que por apuntar mal mi número de seguridad social casi me embargan la cuenta. No me puedo imaginar por dónde van los tiros. En fin. Pues bueno, oye, bastante divertido que desde el aborto y de estas cosas acabamos hablando de esto. Y de impuestos y demás. Está bien. Vamos a cortar, que son ya las 12 aquí, allí ya son la 1:20. Sí, ya son la 1. Y estábamos hablando de ser padre y yo tengo a mi hija ahora mismo en el comedor viendo una película. Entonces... Yo a mi niño de octogenario lo tengo ya en la cama. Mira qué suerte. Se duerme rápido. Voy a compartir, antes de que nos despidamos, vamos a compartir para que veáis un poquito. Sabéis que a Patrick OJ le he estado pidiendo un poquito ¿vale? Su cuenta la tenéis aquí, por si la queréis ver. Es Patrick Abrazos. Yo le sigo y me sigue y esas cosas. Sí, es muy bueno, es muy buen hombre. Y un poco del arte que él hace. Pero vamos a abrirlo. Pelirroja. Sí, su pelirroja. Para que podáis verla, contemplarlo. Espera, voy a hacer una cosita para que se vea mejor.
¿vale? Y nada, que lo sigáis. Y la verdad es que se lo merece. Y bueno, vosotras, Marinka, ¿quieres decir algo? He dicho lo que tenía que decir. De acuerdo. Y esta saber, yo le sigo desde hace mucho tiempo a Patrick. Y desde que se hizo famoso por Joan Planas. Sí, bueno, es que Patrick antes era Abrazos Pagos, ¿no? Sí. De hecho ahora es Patrick Abrazos. Es una mopa Joan Planas que tenía una cuenta que era abrazos gratis. Si lo ve Joan Planas, que bueno, que sepa que existe el sentido del humor. Sí. Sí, no creo que haya aquí alguien que no conozca a Patrick. Vale. ¿Almudena? Nada más que decir por hoy. Vale, de acuerdo. Pues nada, buenas noches y nada. Nos vemos el lunes. Poco más, a ver si es tan entretenido como la noche de, ¿de acuerdo? Pues sí. Otro ratito. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Chao, buenas noches.